Bueno, pues iniciamos hoy este análisis, esta exploración de la interacción social, y vamos a centrarnos en un concepto que, la verdad, está por todas partes, la influencia social. Sí, es un tema clave, fundamental en psicología social. Tenemos material interesante, desde experimentos ya clásicos hasta ideas que vienen de muy atrás. El objetivo, si te parece, es entender un poco mejor cómo eso, cómo el estar con otros, nos cambia, ¿no? Cómo moldea lo que hacemos. Exacto. Y fíjate, esto no es nuevo. Ya Sun Tzu hace 2500 años, en El arte de la guerra, hablaba de la persuasión, de vencer sin combatir. Qué curioso, ya apuntaba a la importancia de entender al grupo. Totalmente. Ya intuía ese poder de la influencia. Hoy, pues, vamos a ver esa interacción continua entre la persona y el ambiente social, porque, aunque la personalidad cuenta, claro, estos fenómenos nos afectan a todos. De acuerdo, pues vamos a ello. Empecemos por un fenómeno básico, la normalización. ¿Qué pasa cuando llegamos a un sitio nuevo o a una situación donde no sabemos bien qué hacer? Pues que buscamos pistas, ¿verdad? Instintivamente miramos a los demás. Sí, como para orientarnos. Eso es. Muzafer Sheref, allá por 1935, hizo unos experimentos muy reveladores sobre esto. Demostró que, ante la incertidumbre, la ambigüedad, tendemos a converger. Converger, ¿en qué sentido? Pues que observamos a los otros, buscamos un punto medio, un consenso. Y así, casi sin darnos cuenta, creamos normas. Normas compartidas donde antes no había nada claro. Ah, entiendo. Es como si necesitáramos un marco común para sentirnos seguros. Precisamente. Es un mecanismo adaptativo. Piensa en cómo se crean las reglas no escritas en un grupo de amigos nuevo. O en un trabajo. Es eso. Manera, pero el grupo dice otra cosa. Ahí entra el conformismo, ¿no? Justo ahí. Y el experimento de Solomon Asch en los años 50 es el gran referente. El de las líneas, ¿verdad? Ese mismo. Una tarea súper simple, decir qué línea era igual a otra. Pero Ash metió cómplices que daban respuestas erróneas a propósito. ¿Y qué pasó? Pues que una parte importante de los participantes acababan diciendo lo mismo que la mayoría, incluso sabiendo que se equivocaban. Ostras, solo por no llevar la contraria. En parte sí, por la presión del grupo, por miedo a destacar, a ser el diferente. Demuestra que la validación social, el sentir que encajamos, a veces pesa más que nuestros propios sentidos. Uf, es fuerte. Y nos lleva a otro nivel, quizá más inquietante. La obediencia a la autoridad. Sin duda. Y aquí, claro, tenemos que hablar de Stanley Milgram y su famoso experimento de los años 60. Todavía hoy genera debate. El de las descargas eléctricas. Sí, ese es muy conocido. Exacto. Milgram quería ver hasta dónde llegaría una persona normal si una figura de autoridad le ordenaba hacer daño a otra. ¿Y los resultados fueron? Pues alarmantes. Un 65% de los participantes llegaron hasta el final, administrando la descarga máxima, simulada, claro, a pesar de oír los supuestos gritos de dolor. 65% es muchísimo. ¿Qué hacía que la gente obedeciera tanto? Milgram vio que influían factores como la cercanía de la autoridad. Si el investigador estaba en la sala, la obediencia era mayor. También la distancia con la víctima. Si no la verían ni oían bien, era más fácil seguir. Entiendo, como si la distancia deshumanizara. Algo así. Y Milgram habló del estado agéntico. La persona deja de sentirse responsable y se ve como un simple instrumento de la autoridad. Yo solo cumplía órdenes. Suena peligrosamente familiar en la historia. Desde luego. Por eso es tan importante fomentar el pensamiento crítico, la responsabilidad individual. Un mayor nivel educativo, por ejemplo, parece proteger un poco contra esta obediencia ciega. Vale, muy claro. Y nos queda el último gran bloque, la persuasión. El intento ya activo, deliberado, de cambiar lo que otros piensan o hacen. Eso es. La persuasión está en todas partes, en un líder que motiva, en la publicidad, en una negociación. Y en su extremo tenemos la propaganda. Exacto. La propaganda es persuasión sistemática, a gran escala, a menudo con fines políticos o ideológicos. El ejemplo histórico clásico es Goebbels y el régimen nazi. ¿Usaban técnicas específicas? Sí, muy estudiadas. Principios como simplificar el mensaje al máximo, crear un enemigo único al que culpar de todo, apelar constantemente a las emociones más que a la razón y repetir, repetir y repetir las mismas ideas.
Es fundamental conocerlas para poder detectarlas, ¿no? Absolutamente. Como futuros profesionales de la psicología, entender estas tácticas es vital para fomentar el pensamiento crítico en los demás y en nosotros mismos. Y esto nos lleva a una cuestión ética inevitable. La persuasión. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿O depende? Esta es la gran pregunta, claro. No hay una respuesta fácil. Hay quien la ve como manipulación pura. Otros dicen que es parte de la interacción humana libre. Y desde un punto de vista profesional, pues yo creo que hay que verla con una herramienta muy potente. Y como toda herramienta, su valor ético depende de para qué y cómo la uses. La clave es la ética profesional. Usarla siempre con respeto, buscando el bienestar del otro, fomentando su autonomía, no engañando. De acuerdo. Entonces, resumiendo un poco, hemos visto la normalización como esa forma de buscar un orden compartido en la confusión. Ajá. El conformismo, esa tendencia a seguir al grupo incluso contra nuestra propia opinión. Sí. La obediencia, que puede anular nuestro juicio si la autoridad presiona lo suficiente. Exacto. Y la persuasión, ese intento de influir en los demás que puede ir desde lo cotidiano hasta la propaganda más calculada. Son fuerzas muy presentes. Muy presentes y muy poderosas en cómo nos relacionamos y cómo funciona la sociedad. Y para terminar, quizá una reflexión para quienes nos escuchan, especialmente si están estudiando psicología. Sí, creo que es importante. Ahora que conocemos mejor estos mecanismos de influencia social, ¿cómo podemos usar este saber de forma ética? Claro, cómo aplicarlo para ayudar, para potenciar a las personas y grupos, pero sin caer en la manipulación. Esa es la cuestión, fomentando siempre la autonomía, el pensamiento crítico. Es un equilibrio delicado, pero esencial para una práctica profesional responsable. Una pregunta que, la verdad, nos acompañará siempre.